Hola, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga y especialista en constelaciones familiares y técnicas regresivas. Hoy me gustaría abordar un tema bastante delicado, que es el tema del suicidio. Vivir la muerte de un familiar ya es un proceso muy doloroso y que envuelve a la familia en un profundo duelo. Pero cuando la persona a la que hemos querido, el familiar o un amigo, se suicida, vivir este duelo es mucho más complicado. Lo primero que se pregunta a las personas es ¿por qué se ha suicidado? ¿Cuál es el motivo por el que se ha suicidado? En algunos casos nunca se encuentra la respuesta a esta pregunta, lo cual hace que la familia no llegue a cerrar el duelo y es lo que se llama duelos congelados. No acaban de cerrarse porque sigue buscando el porqué. En algunos casos sí existen factores externos que nos llevan a determinar el por qué una persona ha determinado acabar con su vida, pero en muchísimos casos la familia se queda siempre sin saber el porqué. Una de las preguntas es, ¿cuál es el perfil del suicida? Bueno, no existe un único perfil. El suicidio es una de las mayores causas de mortalidad de la sociedad actual y afecta tanto a gente mayor como a gente joven, a hombres y a mujeres y a todas las diferentes clases sociales. A veces la gente piensa que si tiene éxito y dinero esto no va a ocurrir, pero bueno, solo hace falta ver la tele para ver cómo muchas personas en la cima del éxito deciden acabar con su vida debido a que están viviendo una profunda insatisfacción personal. Entonces existen diferentes factores, a veces son factores genéticos con una tendencia a la depresión, a la tristeza, y luego existen factores ambientales o externos que son debido a la situación que la persona está viviendo en ese momento, como un fracaso personal, problemas económicos, ruinas, pérdidas de trabajo, determinados escándalos. Entonces la persona entra en una profunda desesperación y no ve ninguna salida a esa situación. El suicidio es una manera de escapar de ese profundo dolor que esa situación le está generando. Normalmente la persona ha intentado salir de la situación, pero la desesperación le lleva a suicidarse. Entonces, ¿cuál es el agravante del suicidio? Hay un agravante que tiene el suicidio, es que esta sociedad lo considera un tabú. Yo actualmente en la consulta tengo varios pacientes con un familiar que se ha suicidado y con el miedo a expresarlo. ¿Por qué hay este miedo a expresarlo? Bueno, por diferentes factores, factores familiares, factores sociales y factores religiosos. En cuanto a los factores familiares, la persona siente una profunda vergüenza. ¿Cómo lo va a comentar socialmente de que ese familiar se ha muerto? Aparte de esta vergüenza, aparece la culpa, la frustración, la rabia. Se plantea si podía haber hecho algo, si podía haber visto las señales. Entonces, la familia lo vive como un auténtico fracaso. Por eso, a nivel familiar, genera un tabú. También a nivel religioso. Daros cuenta el peso que tiene la religión, y en muchas religiones el suicidio era como casi una excomunión y las personas que se suicidaban no podían estar enterradas en Tierra Santa. Claro, para una familia con fuertes ideas religiosas, el que este familiar no esté enterrado en Tierra Santa es como una condena eterna. Entonces, por eso se ocultaba, no se decía la realidad, para que así también el muerto pudiera descansar en paz, unido a la vergüenza familiar. También existen factores sociales. Todavía el suicidio nos confronta con la muerte y vivimos una sociedad que quiere vivir de espaldas a la muerte. Le cuesta manejar todas esas emociones. Aparte, socialmente, todavía yo escucho a muchas personas en su ignorancia decir: vaya cobarde, se ha suicidado. No es un acto de cobardía, es un acto de desesperación extrema donde la persona no ha encontrado una salida adecuada a la situación que está viviendo. Entonces, por todos estos condicionantes, la familia lo tapa y el suicidio es considerado tabú, de lo que no se habla. Entonces, aquello que no se habla genera más tensión, porque la familia tiene que estar constantemente moviendo la energía para que esto no se sepa. Y claro, es una tensión constante porque siempre la verdad va a acabar saliendo a la luz. Otra cosa que ocurre en los familiares es esto: preguntarse por qué se suicidó.
En muchos casos hay que renunciar a esta pregunta, porque si no, no vamos a poder vivir los procesos del duelo. El proceso del duelo, primero entramos en un shock, luego hay una negación, luego aparece la rabia, la tristeza, la negociación y al final llegamos a la superación. Entonces así cerramos el duelo y tenemos que hacerlo así y a veces encontraremos las razones, pero otras veces no. La familia también se puede sentir culpable porque piensa, tal vez algo de lo que yo dije o lo que yo hice hizo que esta persona se precipitase en un suicidio. Y no es verdad. Yo os digo que no existe un único factor, existen muchos factores. Entonces la persona es responsable de su propia vida, cada uno de nosotros, para lo bueno y para lo malo, para nuestros éxitos, nuestros logros, pero también para nuestros fracasos. Nosotros somos los únicos responsables y cuando una persona decide suicidarse es la única responsable. También tenemos que liberarnos de la culpa, es decir, muchas personas dicen, ¿cómo no vi las señales? ¿Cómo no me di cuenta? Si el otro día quise hablar conmigo y yo no tuve tiempo. Bueno, os quiero decir que la culpa lo único que nos va a hacer es paralizar y la culpa va a hacer que si yo me siento culpable de no haber podido ayudar a un familiar, después no me voy a permitir tener una vida plena, porque ese sentimiento de culpa interno me va a llevar a un autoboicot muy fuerte y de repente voy a dejar de tener a lo mejor éxito profesional o personal por esa culpa que me está paralizando. Cada persona, nos guste o no, es responsable de su vida, incluso de la forma y manera en la que decide vivir. Entonces, nadie es responsable. ¿Qué hacer cuando un familiar se ha suicidado? Bueno, primero es la aceptación. Hay una autora americana que se llama Byron Katie que dice, cuando nos peleamos con la realidad, salimos perdiendo solo el 100% de las veces. El primer punto es aceptar la realidad, dejar de buscar culpables a nosotros mismos o de culpabilizar a otras personas. Lo que ha ocurrido y tenemos que aceptarlo. Entonces, la segunda fase es aprender a aceptar los sentimientos que aparecen. Rabia, frustración, impotencia, resentimiento, dolor profundo. Tenemos que dar acogida a todos esos sentimientos para poder procesarlos, sacarlos y poder transmutarlos para superarlos. Después, otro paso es darnos un tiempo. Estamos viviendo un proceso de duelo. Tenemos que darnos un tiempo necesario para superar. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Todo proceso de duelo necesita un tiempo y a veces cuando pensamos que ya todo está bien puede volver a aparecer el dolor. Pero tenemos que repetirnos que la persona ha elegido la manera en que ha decidido irse. El siguiente paso es empezar a crear proyectos de futuro sin esa persona, empezar a visualizarnos a nosotros mismos pues en nuestro día a día con nuevos proyectos donde esa persona ya no forma parte de nuestra vida. Y el siguiente punto es empezar a restablecer poco a poco nuestra vida normal, levantarnos, irnos al trabajo, intentar recuperar la alegría, las pequeñas cosas. Y una cosa que yo le digo a las personas es, por el amor que le tenían a esa persona, tener una vida plena, respetar la decisión que ha tomado, aunque sea dolorosa, no tomárnoslo como algo personal. ¿Cómo me pudo haber hecho esto a mí? No, se lo está haciendo a ella o él mismo, porque es que no encontró otra salida. No es nada personal contra las otras personas, es una profunda desesperación interior que la persona estaba viviendo. Intentar poneros en sus zapatos por unos momentos. Entonces, después volver a ser vosotros mismos sin mirar a vuestra persona, a esa persona y decir, honro tu vida y tu destino y honro la decisión que tomaste, pero yo sigo con la vida. Bueno, espero que os haya ayudado un poquito porque es un tema muy complejo y si os gusta os podéis suscribir a mi canal Lola de Miguel Campos. Un saludo.